Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, poniendo una vez más la mirada en todas las últimas horas, en toda la actualidad, con el conflicto en Oriente Medio, las tensiones en el Mar Rojo y, por supuesto, la última hora del conflicto en Ucrania. Empezamos poniendo el foco en las últimas amenazas de Yemen. En una entrevista con la agencia de noticias estatal iraní, un alto funcionario de los hutíes, en concreto Ali Al-Qahoum, ha dicho que Yemen se va a convertir en un cementerio para las fuerzas estadounidenses. Ojo, porque en concreto dice: les decimos a los estadounidenses que sus acciones contra Yemen serán derrotadas y los enfrentaremos con todo nuestro poder. Dice que después de esta agresión Yemen se va a convertir en el cementerio de los estadounidenses y que van a abandonar esta región totalmente humillados. Miramos ahora a Irán y a Rusia, y es que el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este lunes que está a punto de firmar un importante acuerdo interestatal con la República de Irán. Este anuncio se produce después de una conversación telefónica entre el ministro de Defensa ruso y su homólogo iraní. En un comunicado apuntan a que las partes han subrayado su compromiso con los principios fundamentales de las relaciones ruso-iraníes, incluido respeto incondicional de la soberanía y la integridad territorial de cada uno, que se va a confirmar en la próxima firma de un gran tratado interestatal entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán. Por el momento no se han mencionado los detalles exactos de este tratado y sus implicaciones más amplias para la política regional y global. Sin embargo, este acontecimiento se produce en un momento en el que la tensión entre Irán y Estados Unidos está aumentando a raíz de la guerra entre Israel y Hamás. Miramos ahora a Taiwán. La nación oceánica insular de Nauru ha anunciado este lunes que va a dejar de dar reconocimiento diplomático a Taiwán en favor de China, lo que reduce a apenas 12 los aliados diplomáticos de Taiwán en todo el mundo. El gobierno de Nauru ha dicho en una nota de prensa que va a cortar los lazos con Taiwán y que va a reanudar las relaciones diplomáticas con China. Por su parte, China reclama la autogobernada Taiwán como su territorio y ha ido arrebatando a la isla a sus aliados diplomáticos, a menudo con promesas de ayuda a su desarrollo. Es una prolongada competición entre ambos países que se han inclinado a favor de China en los últimos años. En concreto, Nauru dice que este cambio de política es un primer paso significativo de cara al futuro, precisamente con el desarrollo de Nauru. Un anuncio que se hizo 2 días después de que Taiwán eligiera a un nuevo presidente y que ha sido descrito como separatista por China. Su partido, el Partido Progreso Democrático, defiende mantener la situación actual en Taiwán, la que tiene con su propio gobierno y sin formar parte de China. Miramos ahora a Rusia, y es que se informa de que está preparando una nueva ofensiva invernal en terreno helado en el sur y el este de Ucrania. En concreto, el Instituto para el Estudio de la Guerra, es decir, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, dice que hay una creciente especulación entre blogueros y comentaristas rusos sobre un inminente esfuerzo ofensivo a gran escala. Sin embargo, añade que Rusia no podría lograr avances operacionalmente significativos debido a los drones, la artillería y las posiciones atrincheradas de Ucrania. Las condiciones invernales extremadamente frías han estado ralentizando los combates entre Rusia y Ucrania en las últimas semanas. Sin embargo, el suelo helado podría ofrecer una gran oportunidad para lograr avances antes de que empiece a derretirse. Miramos ahora a Ucrania, y es que las fuerzas ucranianas han afirmado este lunes que han derribado 2 aviones rusos de mando transportados sobre el mar de Azov. Según Kiev, han sido destruidos una 50, es decir, una aeronave de detección, vigilancia y mando, y un 222, una aeronave utilizada también como puesto de mando. Sin embargo, el ejército ucraniano no ha especificado cómo han sido derribadas estas aeronaves, que, como decimos, se utilizan para labores de inteligencia, identificación de objetivos y coordinación de tropas. También han preguntado por ello al portavoz del Kremlin, a Dmitry Peskov, que ha dicho que no puede hacer ningún tipo de comentario debido a que hay falta de información sobre este tema. Miramos también a Alemania. El presidente ruso Vladimir Putin puede estar albergando planes muy diferentes a los de negociaciones de paz. Esto es lo que indica un revelador plan de entrenamiento del Ministerio de Defensa alemán. Es una impactante revelación que ha hecho en las últimas horas el periódico alemán Bild, que sugiere que Putin podría estar preparándose para un asalto híbrido a la OTAN el próximo invierno. Este documento confidencial, de hecho, describe que el Ministerio de Defensa alemán está pintando un panorama preocupante de una posible confrontación entre Rusia y la OTAN. Este informe proporciona análisis mensuales de posibles acciones tanto de Rusia como de Occidente. Entre los alarmantes pronósticos, la Bundeswehr prevé la convocatoria de un vasto ejército de tropas de la OTAN de cientos de miles de personas. Además, el diario Bild apunta a una guerra en el horizonte cuyo estallido está previsto provisionalmente para verano de 2025.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo, miramos de nuevo a toda la actualidad y empezamos fijándonos en el Mar Rojo, y es que un avión de combate estadounidense ha derribado un misil de crucero antibuque disparado desde zonas de los hutíes de Yemen hacia un destructor estadounidense que operaba en el sur del Mar Rojo. Esto es lo que apunta el ejército estadounidense, una intercepción en el aire, que es el último incidente en el Mar Rojo, donde los hutíes han estado atacando transporte marítimo internacional desde mediados de noviembre, una campaña que justifican por su rechazo a la guerra de Israel en Gaza y de apoyo a los palestinos bajo asedio de las fuerzas israelíes en Gaza. Un nuevo episodio que sucede a una serie de ataques aéreos estadounidenses y británicos contra objetivos hutíes en Yemen, que han provocado amenazas de una respuesta fuerte por parte de esta milicia respaldada por Irán. Miramos ahora a Estados Unidos. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, asegura sobre la guerra en Gaza que espera que pronto comience una fase de menor intensidad en las operaciones de Israel sobre la franja. Mientras tanto, el grupo de Hezbollah sube la tensión asegurando que está listo para una guerra contra Israel. Por su parte, el ejército israelí dice que ha pasado a una nueva fase de la guerra centrada en el extremo sur de Gaza, donde casi 2 millones de personas se refugian en tiendas de campaña y alojamientos temporales, después de que la fase inicial se centrara, según decía Israel, en limpiar el extremo norte de la franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha restado importancia a los llamamientos a un alto el fuego. Dice que Israel va a seguir adelante hasta lograr una victoria completa sobre Hamás y recuperar a los rehenes. Miramos de nuevo a Estados Unidos, miramos a las amenazas por parte de Yemen. En una entrevista con la agencia de noticias estatal iraní, un alto funcionario por parte de los hutíes ha dicho que Yemen se va a convertir en un cementerio para las fuerzas estadounidenses. Dice textualmente: les decimos a los estadounidenses que sus acciones contra Yemen serán derrotadas y les enfrentaremos con todo nuestro poder. Después de esta agresión, Yemen se convertirá en el cementerio de los estadounidenses y ellos abandonarán la región humillados. Siguen los ataques, siguen las amenazas por parte de Yemen. Todo esto, además, después, como les contábamos, de que fuerzas estadounidenses y británicas lanzaran este mismo viernes 2 oleadas de ataques contra sitios controlados por los hutíes, alcanzando más de 60 objetivos. Miramos a Reino Unido, que dice que va a esperar a ver qué ocurre antes de decidir si lanza nuevos bombardeos militares contra los hutíes en Yemen, a fin de proteger la navegación comercial internacional. Es lo que ha indicado este lunes el ministro británico de Defensa, Grant Shapps. Dice: esperemos y veamos lo que ocurre, porque no es que queramos involucrarnos en una acción militar en el Mar Rojo, pero al final la libertad de navegación es un derecho internacional. Es lo que ha dicho hoy mismo en Sky News en respuesta a algunas preguntas sobre si va a haber más ataques contra los hutíes. Miramos de nuevo a Estados Unidos. Hay novedades sobre el estado de salud del jefe del Pentágono, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que sigue hospitalizado, siguiendo el consejo de los médicos, pero que está participando y que está comprometido activamente. Esto es lo que ha dicho el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby. En una entrevista en la CBS ha confirmado que Austin ha participado en las discusiones sobre la planificación de ataques contra militantes hutíes aliados de Irán precisamente en los últimos días. Kirby ha aprovechado para señalar que los funcionarios del gobierno no tienen que sentarse y hablar todos los días para tomar todas las decisiones, y añade que gran parte del trabajo que se realiza en seguridad nacional se realiza a nivel de personal. Miramos ahora a Irán, que ha reiterado que los hutíes de Yemen actúan de manera independiente y que no siguen órdenes de Teherán en sus ataques contra navíos comerciales en el Mar Rojo. Esto es lo que informa este mismo lunes la agencia estatal IRNA. En concreto, dicen que las fuerzas de resistencia de la región, incluido Yemen, actúan de forma independiente conforme a sus intereses y que la República Islámica de Irán no les da órdenes. Es lo que dice el propio ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Irán, que capitanea el llamado eje de resistencia, es decir, esta alianza informal formada por organizaciones militantes como Hezbollah, los hutíes, Hamás y la Yihad Islámica, además de varios grupos en Irak y en Siria, advierte que, que se están llevando a cabo varios ataques, pero que Israel, que en este caso Irán, conoce estos ataques, reconoce esta alianza, que los apoya, pero dice que están actuando por su cuenta. Miramos de nuevo a Irán, de nuevo declaraciones del ministro de Exteriores Amir Abdollahian. Dice que Estados Unidos no puede pedir contención mientras apoya la guerra de Israel en Gaza. Es lo que ha dicho su propio ministro de Exteriores en una conferencia de prensa este lunes. Además, añade que la situación al conflicto en el enclave no va a ser militar. De nuevo hablamos de Irán y también de sus relaciones con Rusia. Es que el ministro de Defensa ruso ha anunciado este lunes que está a punto de firmar un importante acuerdo interestatal con la República de Irán. Este anuncio se produce después de una conversación telefónica entre el ministro de Defensa ruso y su homólogo
iraní. En un comunicado apuntan a que las partes han subrayado su compromiso con los principios fundamentales de las relaciones ruso-iraníes, incluido respeto incondicional de la soberanía y la integridad territorial de cada uno, que se va a confirmar en la próxima firma de un gran tratado interestatal entre Rusia e Irán. No se han mencionado de momento detalles exactos de este tratado y sus implicaciones más amplias para la política regional y global. Sin embargo, todo esto se produce en un momento en el que la tensión entre Irán y Estados Unidos está disparada a raíz de la guerra entre Israel y Hamás. Miramos ahora a Reino Unido. La policía de Londres ha arrestado a 6 manifestantes del Grupo Acción Palestina que presuntamente planeaban encerrarse en las puertas de la Bolsa de Valores de Londres este lunes. Unos arrestos que tuvieron lugar después de la alerta de un periódico de Reino Unido, en concreto The Daily Express, que ha enviado un periodista encubierto a las reuniones de Acción Palestina. Su plan iba a ser parte de una semana de protestas dirigidas a las empresas de Reino Unido que han estado ayudando a armar a Israel en la guerra en curso en Gaza. Una guerra que, por cierto, este mismo domingo ha cumplido 100 días. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, más últimas horas. Una breve pausa, un breve parón y volvemos con todas las noticias, con toda la información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Este es un programa ya digital de la nueva era que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad. Miramos ahora al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha elevado el tono de su desafío y ha advertido de que Israel va a seguir con su guerra contra Hamás hasta la victoria y que nadie, ni siquiera el Tribunal Mundial, le va a detener. Un discurso desafiante con el que ha querido rechazar y condenar los 2 días de audiencias en el Tribunal Mundial de la ONU, en el que Sudáfrica ha presentado una acusación de desafío contra Israel por la guerra en Gaza. Sudáfrica pedía al tribunal que ordenara a Israel que detuviera su feroz ofensiva aérea y terrestre como medida provisional. Por su parte, Netanyahu ha dicho que nadie les va a detener, ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Precisamente miramos a Israel, les contamos un ataque con coches y un apuñalamiento en Renana que ha sido llevado a cabo por un solo actor que ha atacado a personas en múltiples lugares. Según los informes, el sospechoso lo habría apuñalado a un conductor antes de robar su coche y atropellar a 14 personas. Luego se ha quedado atascado y abandonado este automóvil, un momento en el que ha robado un segundo vehículo y ha seguido conduciendo por la calle Ajuza, embistiendo al menos a otro grupo de personas. El alcalde de la ciudad está diciendo en la emisora CAN que todavía no está confirmado que las escenas de apuñalamiento y embestida estén relacionadas. Por el momento, lo que sabemos, un atropello masivo en Israel con 14 heridos por un posible ataque terrorista.
Miramos ahora a China, que ha pedido la convocatoria de una conferencia de paz autorizada y a gran escala sobre la guerra en Gaza, mientras que el grupo militante de Hamas ha transmitido un vídeo de 3 rehenes israelíes y ha señalado que su suerte sería revelada este lunes, al tiempo que instaba a Israel a detener su ofensiva y lograr su liberación. En su visita a Egipto, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha pedido la formulación de un calendario específico y una hoja de ruta para la implementación de la solución de 2 estados y el apoyo a la pronta reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. Miramos de nuevo a China, pero ahora con el foco en Taiwán, y es que ha desestimado el resultado de las elecciones de este fin de semana en Taiwán, que volvían a dar la victoria a Lai Ching-te con más del 40% de los votos. Después de no lograr una mayoría en las votaciones, ha subrayado que su gobernante Partido Democrático Progresista no representa la opinión pública dominante y ha reiterado que Taiwán nunca ha sido ni será un país. El ministro de Exteriores del gigante asiático ha redundado en el principio de una sola China, de la que Taiwán forma parte, y advierte de repercusiones para cualquiera que desafíe esta política y que intente dividir el territorio chino. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Chen Binghua, se ha mostrado tajante, proclamando que Taiwán es de China, y añade que esta elección no puede cambiar el patrón básico y el desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Ojo, porque estas elecciones ya empiezan a tener repercusiones para Taiwán. En concreto, la nación oceánica insular de Nauru ha anunciado este lunes que va a dejar de dar reconocimiento diplomático a Taiwán en favor de China, lo que reduce a apenas 12 los aliados diplomáticos de Taiwán en todo el mundo. El gobierno de Nauru ha dicho en una nota de prensa que va a cortar los lazos con Taiwán y que va a reanudar las relaciones diplomáticas con China. Una China que, por cierto, reclama la autogobernada Taiwán como su territorio y ha ido arrebatando a la isla a sus aliados diplomáticos, a menudo con promesas de ayuda al desarrollo. Es una prolongada competición entre los dos países que se ha inclinado a favor de China en los últimos años. Dice en un comunicado, en concreto Nauru, que este cambio de política es un primer paso significativo de cara al futuro con el desarrollo de Nauru. El anuncio se hizo 2 días después de que Taiwán eligiera a un nuevo presidente que ha sido descrito como separatista por parte de China. Su partido, el Partido Progreso Democrático, defiende mantener la situación actual en la que Taiwán tiene su propio gobierno y no forma parte de China. Miramos ahora a Rusia y Corea del Norte, que fortalecen sus lazos. La ministra de Exteriores norcoreana comienza este lunes una visita de 2 días a Moscú. Llega al país de Putin después de la visita realizada el pasado mes de octubre a Pyongyang por parte de su homólogo ruso, por parte de Sergei Lavrov. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha defendido esta visita diplomática norcoreana a pesar de las sanciones sobre el país por sus ensayos con misiles. Dice Zaharova, en primer lugar, vamos a hablar de negociaciones. En segundo lugar, por supuesto, habrá especulaciones. Los occidentales siempre cuentan la historia de que Rusia de alguna manera se está comportando de manera diferente, que no tiene derecho a comunicarse, en este caso, con Corea del Norte. Sin embargo, dice que tienen derecho a hacer lo que consideren necesario y además piensa que Corea del Norte respeta el derecho internacional. Precisamente, miramos a Corea del Norte, que ha probado en las últimas horas un nuevo misil hipersónico de combustible sólido de alcance intermedio. Según ha informado la agencia estatal, este lanzamiento ha recibido la condena de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El objetivo del lanzamiento era probar la fiabilidad de los nuevos motores multietapa de combustible sólido de alto empuje y una ojiva hipersónica maniobrable controlada de alcance intermedio. El gobierno de Pyongyang ha descartado que la maniobra suponga una amenaza para la seguridad de los países vecinos. Miramos ahora a la OTAN, y es que Gran Bretaña va a comprometer 20.000 militares para servir en toda Europa en un importante ejercicio de la OTAN en el primer semestre de este año, así como buques de guerra y aviones de combate. El Ministerio de Defensa ha detallado que el despliegue incluye 16.000 tropas del ejército británico que estarán basadas en Europa del Este de febrero a junio, un grupo de ataque de portaaviones y aviones de ataque y vigilancia F-35B Lightning. El ejercicio Steve Fast Defender 24 de la OTAN marca el 75 año la Alianza Occidental. Miramos ahora a Alemania. Miles de agricultores se citan hoy en Berlín para una enorme protesta contra recortes de subsidios al combustible. Después de 70 años en vigor, el gobierno de Scholz pretendía eliminarlos. Sin embargo, la respuesta de los agricultores, que colapsaron muchas carreteras del país la semana pasada, ha hecho que se haya decidido una eliminación gradual a lo largo de 3 años. Precisamente miramos a Alemania, informaciones del diario Bild que apuntan a que el presidente ruso Vladimir Putin puede estar albergando planes muy diferentes a los de las negociaciones de paz. Es lo que desvela un revelador plan de entrenamiento del Ministerio de Defensa
alemana. Una impactante revelación hecha, como decíamos, por el periódico Bild, que sugiere que Putin podría estar preparándose para un asalto híbrido a la OTAN el próximo invierno. Este documento confidencial del Ministerio de Defensa alemán pinta un panorama preocupante de una posible confrontación entre Rusia y la OTAN. Un informe que proporciona análisis mensuales de posibles acciones tanto de Rusia como de Occidente. Entre los alarmantes pronósticos, la Bundeswehr prevé la convocatoria de un vasto ejército de tropas de la OTAN de cientos de miles de personas. Además, apuntan a una guerra en el horizonte cuyo estallido está previsto provisionalmente para verano de 2025. Miramos de nuevo a Rusia y es que se informa que está preparando una nueva ofensiva invernal en terreno helado en el sur y el este de Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra, es decir, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, dice que hay una creciente especulación entre blogueros y comentaristas rusos sobre un inminente esfuerzo ofensivo a gran escala, pero eso sí añade que Rusia no podrá lograr avances operacionalmente significativos debido a los drones, la artillería y las posiciones atrincheradas de Ucrania. Las condiciones invernales extremadamente frías han ralentizado los combates entre Rusia y Ucrania en las últimas semanas. Sin embargo, el suelo helado podría ofrecer una gran oportunidad para lograr avances antes de que empiece a derretirse. Miramos de nuevo a Rusia. El Kremlin dice este lunes que las conversaciones en Davos sobre las propuestas de paz de Ucrania no van a conseguir nada, ya que Rusia no participa en estas discusiones. El presidente Vladimir Putin, como saben, envió tropas a Ucrania en febrero de 2022 y ha supuesto mayor enfrentamiento entre Occidente y Moscú desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Antony Blinken, el presidente francés Emmanuel Macron y los principales líderes de Oriente Medio tienen previsto asistir esta semana al Foro Económico Mundial, lo que va a situar las conversaciones para poner fin a las guerras en Gaza y Ucrania en lo más alto de la agenda mundial. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice se trata simplemente de hablar por hablar. Dice que estas conversaciones sobre Ucrania en Davos no tienen ningún tipo de sentido sin Rusia. Miramos de nuevo a estas conversaciones, hablamos de la respuesta por parte de María Zaharova. Dice, si Occidente quiere conversaciones sobre Ucrania, debería dejar de suministrar armas a Kiev. Es lo que dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, comentando la declaración del Consejo Federal Suizo para Asuntos Exteriores, que dice que Rusia debería ser incluida en estas discusiones de paz. En una conferencia de prensa en Davos, ese mismo día, Kassis dijo que se están haciendo esfuerzos para llevar a Rusia a estas discusiones de paz sobre Ucrania mediadas por otros países y enfatiza que no se puede celebrar una conferencia de paz sin la participación de Rusia. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, una breve pausa y volvemos con más últimas horas, con más información en Negocios Televisión. Ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Renew cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo.
Ya estamos de vuelta en Ocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad, miramos de nuevo al conflicto en Ucrania, precisamente donde el país ucraniano reafirma que no va a haber una negociación de paz con Rusia que ponga en juego su integridad territorial, precisamente lo que le vienen pidiendo desde hace ya bastantes meses desde Occidente. Asegura que Kiev está preparada para seguir luchando hasta ganar la guerra, un mensaje firme y contundente que ha dado el jefe de la oficina presidencial ucraniana, el propio Andriy Yermak, después de copresidir una reunión de asesores de seguridad llegados de 83 países, un encuentro organizado conjuntamente por los gobiernos de Ucrania y Suiza en Davos, a la víspera de la inauguración de la reunión anual del Foro Económico Mundial en esta localidad, donde se encuentran varios ministros y altos funcionarios del gobierno ucraniano. Seguimos mirando a más noticias y seguimos poniendo el foco de nuevo en Ucrania. Hablamos de los sistemas de defensa antiaérea rusos que han destruido a primera hora de este lunes 3 misiles Toska-U lanzados por Ucrania sobre la región rusa de Kursk, en el suroeste del país. Es lo que ha informado el Ministerio de Defensa ruso en su aplicación de mensajería de Telegram y lo que replica también la agencia Reuters. El Ministerio no precisa si hubo daños o heridos debido a este ataque y tampoco ha habido comentarios inmediatos de Ucrania sobre el mismo. Este misil, cuyo nombre en la OTAN es Scarab-B, es un misil balístico táctico de corto alcance. Seguimos mirando a Rusia, precisamente confirmamos esta noticia. Sistemas de defensa antiaérea han derribado 3 misiles balísticos ucranianos sobre la región de Kursk, es lo que informaba el Ministerio de Defensa de Rusia. En un comunicado explican que las defensas antiaéreas han frustrado un ataque terrorista contra instalaciones en el territorio de la Federación Rusa. Su gobernador, el gobernador de la región de Kursk, ha precisado por su parte que los misiles ucranianos fueron destruidos sobre el distrito de Fadesa, al noroeste de la ciudad de Kursk, a unos 100 kilómetros al este de la frontera ucraniana. Miramos de nuevo a Ucrania, a un posible ataque que ha tenido lugar en las últimas horas. Las fuerzas aéreas ucranianas afirman este lunes que han derribado 2 aviones rusos de mando aerotransportados sobre el mar de Azov. Según Kiev, fueron destruidos un A-50, es decir, una aeronave de detección, vigilancia y mando, y un Tu-22, una aeronave utilizada también como puesto de mando. Sin embargo, el ejército ucraniano no especifica cómo han sido derribadas estas aeronaves, que se utilizan para labores de inteligencia, identificación de objetivos y coordinación de tropas. Han preguntado al respecto en una rueda de prensa el portavoz del Kremlin, a Dmitry Peskov, que ha dicho que no puede hacer comentarios debido a la falta de información sobre este tema. Miramos ahora a la OTAN. El gobierno búlgaro ha anunciado hoy que va a construir carreteras, líneas férreas y oleoductos por valor de 6.000 millones de euros, que además de su uso civil pueden ser utilizados para el rápido despliegue de tropas de la OTAN, cumpliendo los planes de defensa de la alianza. Dicen en un comunicado que el despliegue de un grupo de combate multinacional en su territorio ha sido discutido decenas o cientos de veces, es lo que dice el ministro de Defensa Todor Tagarev, después de regresar de un viaje, como no, a Estados Unidos, durante el que ha discutido cómo su país puede aprovechar fondos internacionales para financiar esas obras. Con todo, el ministro no ha precisado qué parte de esos 6.000 millones serán aportados por Bulgaria, precisamente el país más pobre de la Unión Europea. Miramos de nuevo a Estados Unidos. En noviembre de 2023, por primera vez desde mayo del mismo año, Rusia se ha convertido en el principal exportador de uranio a Estados Unidos. Hipocresía, cuanto menos. De acuerdo con el Servicio Estadístico estadounidense, en noviembre de 2023, Estados Unidos compró combustible de uranio a 4 países: Rusia, Reino Unido, Japón y Bélgica, por un total de casi 191 millones de dólares. Al mismo tiempo, Moscú se ha convertido en el principal exportador al proporcionar uranio por un valor de 96 millones de dólares. En términos del coste total, los suministros de combustible nuclear ruso han aumentado casi por la mitad en noviembre, en comparación con octubre de 2023. Anteriormente, durante varios meses, Moscú ocupaba entre el segundo y el cuarto lugar en el suministro de uranio a Estados Unidos. Así, en octubre, Washington importó uranio ruso por valor de 63 millones de dólares y en septiembre por valor de 32 millones. En total, en los 11 primeros meses de 2023, Rusia vendió uranio a Estados Unidos por valor de 1.017 millones de dólares. Ojo, porque es el dato más alto desde 2010. En 2022, Moscú exportó a Estados Unidos combustible nuclear por valor de 766 millones de dólares. Miramos ahora a Argentina. El presidente argentino Javier Milei viajará hoy para participar en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. El mandatario argentino tiene previsto encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario
Internacional con Cristina Georgieva, después de haber llegado a un acuerdo con el que va a recibir 4.700 millones para poder afrontar los próximos vencimientos de deuda. Para el FMI, la nueva administración ya está aplicando un plan ambicioso de estabilización basado en una fuerte consolidación fiscal inicial, junto con medidas para reconstituir las reservas, corregir los desajustes de precios relativos, reforzar el balance del Banco Central y crear una economía de mercado basadas en normas claras y previsibles. También prevé el aumento de la asistencia social para proteger a los más vulnerables. Dentro del acuerdo con el organismo multilateral, la Argentina incluye que no buscará ninguna forma de financiación neta del mercado, sino que se va a centrar en mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna, un extremo que podría dificultar el plan de pago de Milei. Para el FMI y Argentina, este restablecimiento de relaciones con los mercados internacionales de capitales será también una prioridad absoluta. Miramos ahora a los BRICS, después de la advertencia del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, que confirmó a principios de este mes que más de 20 países están listos para unirse a los BRICS en 2024. El embajador sudafricano de los BRICS, Anil Suklal, también reveló que más de 2 docenas de países han expresado interés en unirse al bloque. Los últimos datos revelan que 25 nuevos países buscan ser parte de la alianza de los BRICS en 2024. Vamos a contarles quiénes han solicitado la membresía hasta ahora: Argelia, Bahrein, Bangladesh, Pakistán, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Kuwait, Palestina o Senegal, pero ojo, porque la lista es aún más amplia. Hay varios que han expresado también su interés en unirse a los BRICS, por ejemplo, Afganistán, Angola, Comoras, República Democrática del Congo, Gabón, Guinea-Bissau, México, Nicaragua, Sudán, Siria, Túnez, Pavo, Uganda, Uruguay y Zimbabue. Como ven, esta es la lista de unos BRICS que siguen imparables en este 2024, en una reunión que, como saben, se va a celebrar en octubre en Rusia, en Kazán, y con 25 países a la cola, en fila para unirse a la alianza de los BRICS en 2024. Miramos ahora a la economía, hablamos del Banco Central Europeo, que va a reducir las tasas de interés 4 veces este año. La encuesta de Bloomberg Economista sigue arrojando una lectura más cautelosa que los inversores. Se espera que los recortes, cada una de 25 puntos básicos, comiencen en junio, con nuevas reducciones en septiembre, octubre y diciembre, llevando la tasa de depósito a 3%. Si bien se trata de un movimiento más amplio de lo esperado, en la encuesta del mes pasado sigue siendo más conservador que los 6 a partir de abril, que los inversores están valorando. Una previsión de inflación revisada a la baja, en este caso para 2024, hasta el 2,3%, se mantiene estable en el 2,1% en 2025. Miramos ahora a Alemania, uno de los datos más importantes de hoy. El Producto Interior Bruto de Alemania se contrajo un 0,3% en 2023, después de crecer un 1,8% en 2022, según la primera estimación publicada por la Oficina Federal de Estadísticas. Apuntan a que este desarrollo económico general de Alemania vaciló en 2023 en un entorno que sigue marcado por múltiples crisis, es lo que afirma Ruth Brand, la presidenta de Destatis, en una conferencia de prensa. En este sentido ha señalado que la evolución de la mayor economía europea se vio afectada por el elevado nivel de precios en todos los niveles, a pesar de las recientes caídas observadas. Asimismo, apuntó que las condiciones financieras desfavorables debidas a las subidas de los tipos de interés, al debilitamiento de la demanda interna y externa, también están pasando factura a la economía alemana. Miramos a la Reserva Federal, al jefe de la Reserva Federal de adelanta, que asegura que espera ver una progresión mucho más lenta del control de la inflación en el futuro. Rafael Bostic ha confirmado también que existen aún peligros de que la inflación se estanque por completo. Opina que los tipos de interés deberían mantenerse al menos hasta verano para asegurar que los precios no vuelven a subir. Bostic prevé que el objetivo de inflación de la Reserva Federal no se alcanzará hasta 2025. Miramos también a protagonistas empresariales y ponemos el foco en Nvidia. Cuerpos militares chinos, institutos estatales de investigación de inteligencia artificial y universidades compraron durante el año pasado pequeños lotes de semiconductores Nvidia, cuya exportación a China estaba prohibida por Estados Unidos, según apunta una revisión de Reuters que muestra los documentos de licitación. Las ventas de proveedores chinos, en gran parte desconocidos, resaltan las dificultades que enfrenta Washington a pesar de sus prohibiciones para cortar por completo el acceso de China a chips estadounidenses avanzados que podrían impulsar avances en inteligencia artificial y computadoras sofisticadas para su ejército. Comprar o vender chips estadounidenses de alta gama no es ilegal en China, y los documentos de licitación disponibles públicamente muestran que docenas de entidades chinas han comprado y recibido semiconductores de Nvidia desde que se impusieron las restricciones. Estos incluyen su A100 y el chip H100, el más potente, cuyas exportaciones a China y Hong Kong fueron prohibidas en septiembre de 2022, así como los chips A800 y H800, más lentos, que Nvidia desarrolló entonces para el mercado chino, pero que también fueron prohibidos en octubre del año pasado.
Miramos también al Fondo Monetario Internacional, el que ha expresado su preocupación por el posible impacto de la inteligencia artificial en el empleo en todo el mundo. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha destacado los importantes retos que los avances en inteligencia artificial podrían plantear al mercado laboral, ya que un reciente informe del FMI indica que la inteligencia artificial influirá en el 60% de los puestos de trabajo en las regiones desarrolladas y en el 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo. Se espera que los mercados emergentes experimenten una tasa de impacto del 40%. La mitad de estos puestos de trabajo podrían sufrir impactos negativos. Otros, sin embargo, podrían beneficiarse del aumento de la eficiencia. Sin embargo, el avance de la tecnología plantea el peligro de ampliar las brechas digitales globales y las desigualdades de ingresos, afectando especialmente a los empleados de más edad. El informe arroja luz sobre la creciente desigualdad entre naciones como consecuencia del desarrollo de la IA. La propia Georgieva subrayó la urgencia de establecer nuevas redes de seguridad social y elaborar estrategias políticas adaptadas a las economías desarrolladas para hacer frente a los peligros asociados a este progreso tecnológico. Pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias, pendientes también de todo el análisis en esta primera sesión de la semana, hacemos una breve pausa y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.